¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a revisar la unidad 5 que trata sobre la reingeniería de procesos. Para poder llegar vamos a revisar y repasar algunos de los temas que hemos visto. Vamos a revisar primeramente la planificación de la producción. Posteriormente hablaremos un poco de qué es la logística de operaciones, la localización de las instalaciones o localización de planta, la distribución de instalaciones en planta, el diseño de estaciones de trabajo y finalmente hablaremos un poco de la reingeniería de procesos. Todos estos elementos son importantes ya que son parte de las actividades propias de los sistemas productivos. Todos estos tienen un impacto importante en los sistemas productivos y su eficiencia. En cuanto a planeación de la producción, recordamos que consiste en decidir las cantidades de mano de obra, materias primas, maquinaria y equipo para realizar la fabricación, que está determinada con anticipación. Todo esto de la información que se requiere para la planificación de la producción, como ya lo platicamos, tiene que ver con conocer la capacidad y las facilidades de la planta, información acerca de la demanda del mercado, utilidades que se desean lograr y los puestos laborales que se requieren o que están disponibles para cumplir con esta producción. Las estrategias en las actividades de manufactura dentro de la planificación de la producción. Con toda esta información que tenemos y en función a la problemática que pudiera presentarse, estas son algunas de las estrategias generales que podemos identificar para resolver algunas problemáticas. Por ejemplo, podemos aplicar la variación en la fuerza de trabajo, aplicar tiempo extra o, o tiempo ocioso a los trabajadores de acuerdo a las necesidades, variaciones en los niveles de inventarios, hacer niveles de inventarios más bajos o hacer niveles de inventarios más altos, pues, dependiendo las características de la empresa, del producto e incluso si nuestro producto es un producto de, digamos, de temporada, pues estas variaciones en los niveles son de mucha ayuda. Aceptación de reprocesos, cuando los costos de desperdicio por fallas de calidad pueden ser muy elevados o más elevados que el costo de reprocesar algunos productos. La subcontratación, que es hacer que otra empresa haga alguna parte de los procesos de nuestro producto, etcétera. Y obviamente estrategias que tengan que ver con la manera en que se va a utilizar la capacidad productiva en las diferentes etapas de los procesos de producción. Eso es en cuanto a la planeación de la producción. Después, planeación de la producción tiene un enlace natural dentro de las organizaciones de manufactura que tiene una relación directa con la logística de las operaciones. Esta logística de las operaciones es una parte de la administración de esta cadena de suministros que va desde materias primas hasta productos terminados que planea, implementa y controla la eficiencia y efectividad del flujo, el flujo de retorno y almacenamiento de bienes o servicios, y también de la información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo con el propósito de satisfacer los requerimientos del consumidor. Es decir, sigue toda la cadena desde las materias primas, desde la identificación de las necesidades, los procesos de fabricación, hasta la distribución y puesta a la vista de los consumidores. A partir del programa maestro, que es el mismo que analizamos en la clase anterior, se desarrollan los almacenamientos. Se determina el manejo y transporte de producto en proceso. También incluye la responsabilidad sobre el almacenamiento en los sitios de manufactura y la máxima flexibilidad en la coordinación de despachos, o sea, de entregas y aplazamientos entre las operaciones de ensamble final y la distribución a los clientes.
¿Cuáles son los factores determinantes de esta actividad de estrategia logística de operaciones? Se dividen en estos rubros. Por un lado, se tiene que considerar los factores que tienen que ver con la naturaleza de las operaciones. Sabemos que pueden ser procesos productivos físicos que implican transformación en sus formas, eh, en sus características físicas de los productos, o procesos productivos químicos, en las cuales, pues obviamente, la disposición y los equipos y las necesidades de infraestructura son diferentes. Por lo tanto, la naturaleza de las operaciones es algo importante a considerar en la estrategia de la logística. Por otro lado está la configuración productiva, los tipos de sistemas de producción, si son orientadas al proceso o son funcionales, si está orientada al producto, si es por configuración de proyecto o por configuraciones híbridas, que son combinaciones de las anteriores, y de aquellas que ya revisamos también de los tipos de sistemas, si son sistemas continuos, en serie, por lotes, etcétera, ¿ok? Otro de los factores es a considerar en la estrategia logística de operaciones es el entorno de producción. Si se fabrica para generar un inventario de productos que posteriormente se irán distribuyendo hacia los consumidores, o si se fabrica específicamente cuando hay una orden de fabricación, de lo contrario no se fabrica nada. Si se ensambla a la orden, es decir, se pueden fabricar componentes distintos y no se van a integrar hasta que haya una orden de integración de ensamble del producto, o desde el origen, si se diseña a la orden, como un sastre, por ejemplo, que todo el proceso inicia al momento en que se hace el requerimiento de un diseño específico diferente de un producto. Por otro lado, otro de los factores está agrupado en la filosofía de la gestión de la producción. ¿Cuál es el estilo de gestión de los sistemas productivos? Ya conocemos algunos, la planificación de requerimientos de materiales, por ejemplo, o el justo a tiempo, que son técnicas ya más desarrolladas, o si se administran los sistemas de producción de acuerdo a las teorías de restricciones, etc. Entonces, todos estos 4 grandes factores son importantes de conocer para determinar cómo se va a hacer el movimiento de las materias primas, productos en proceso, productos terminados, hasta llegar a los consumidores. Toda esa parte a esto se le llama logística de operaciones, como ya lo comentamos. Una vez que está definida toda esa logística, que sabemos cómo se va a manifestar, también algo importante que se tiene que considerar es la localización de la instalación. Cuando se diseña o cuando se requiere de incrementar la capacidad productiva, muchas empresas recurren a nuevas instalaciones o a ampliar sus propias instalaciones. Para eso se requieren determinar e identificar ciertos factores que vamos a ver a continuación. Las empresas desarrollan sus operaciones en instalaciones de diverso tipo, plantas de transformación o de ensambles, almacenes para materiales y componentes o para productos terminados, puntos de venta o de asistencia de postventa, oficinas, etc. Por otra parte, el tamaño de las instalaciones dependerá de la cantidad de producto o servicio a obtener, en definitiva, de la capacidad necesaria. Una cuestión adicional relacionada con las instalaciones es la elección del lugar en el que habrán de estar ubicadas, así como su distribución en la planta. Y aquí, en este esquema, podemos observar algunos de los factores a considerar en la localización de las instalaciones. Materias primas, mercados, control ambiental, energía eléctrica, combustibles, factores de la comunidad, agua. Y en todos estos casos, aquí vemos más a detalle, pues cuáles son los asuntos específicos de cada uno de ellos, que ya los analizaremos en la siguiente sesión. Siguiendo con los factores, desarrollo del lugar y disponibilidad del terreno, sus características,
condiciones climáticas en general, medios de transporte, la facilidad que hay para moverse, las comunicaciones, señales de teléfono, conexiones de internet, etcétera, los aspectos legales de la ubicación, la disponibilidad de la mano de obra, las restricciones que pudieran haber en cuanto al movimiento de los materiales y otros, ¿no? En general, como mantenimiento, disponibilidad de empresas que nos faciliten ese trabajo, etcétera. Posteriormente, a continuación vamos a analizar cuáles son las fases del procedimiento para el análisis de la localización de instalaciones. Todos esos factores que están ahí, pues vamos a irlos ocupando conforme se vaya dando el análisis. Las etapas son el análisis preliminar de todos estos factores que ya mencionamos, la búsqueda de alternativas de localización, que implican establecer un conjunto de localizaciones candidatas para un análisis más profundo de aquellos factores, y aquellas que cumplan con los requerimientos, o identificarlas como primera instancia. Posteriormente, generar indicadores que nos permitan hacer una evaluación de las alternativas. Es decir, recopilar información precisa para medirla en función de cada uno de los factores. Es decir, aquí hay que ponderar cuáles de aquellos factores son más valiosos y más importantes para la organización, y en función de ellos obtener una calificación que nos permita un indicador que me permita facilitar la toma de decisiones. Una vez que se tienen esta información, pasamos a la selección de la localización. Ahí se analizan tanto de manera cuantitativa estos indicadores o cualitativas, y se selecciona la localización óptima o más aceptable, sin olvidar la validación de la dirección de la organización o del comité ejecutivo o de los dueños, para determinar cuál es la selección óptima para la implementación de la empresa.